niño despreciado por todos, salvó a un perrito abandonado. Lo que sucedió después te sorprenderá. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, vivía un niño llamado Alejandro. Con apenas 10 años, cargaba sobre sus hombros el peso de una vida marcada por el rechazo y la soledad. Su cabello despeinado y su ropa desgastada eran un reflejo del abandono que sufría, no solo por parte de sus padres ausentes, sino también por toda la comunidad que lo rodeaba. Los otros niños del pueblo lo evitaban como si fuera portador de una enfermedad contagiosa. Los adultos murmuraban a sus espaldas, inventando historias sobre su origen y las razones por las que vivía solo en aquella destartalada casa al final de la calle principal. Nadie se molestaba en conocer la verdad, prefiriendo alimentar los rumores que hacían su vida aún más miserable. Alejandro había aprendido a sobrevivir por su cuenta. Cada mañana, antes de que el sol despuntara en el horizonte, salía a buscar trabajos ocasionales. Limpiaba patios, hacía mandados para los ancianos del pueblo, o ayudaba en la panadería a cambio de las sobras del día anterior. A pesar de su corta edad, sus manos estaban callosas y su mirada reflejaba una madurez impropia de un niño de su edad. Un día particularmente difícil, después de haber sido rechazado en varios lugares y con el estómago vacío, Alejandro caminaba cabizbajo por un callejón cuando escuchó un débil gemido. Intrigado, se acercó a un montón de cajas de cartón apiladas junto a un contenedor de basura. Al mover una de ellas, descubrió a un pequeño cachorro, flaco y tembloroso, con el pelaje sucio y enmarañado. El perrito lo miró con unos ojos grandes y asustados, tan llenos de miedo y soledad como los suyos propios. En ese momento, algo se removió en el corazón de Alejandro. Sin pensarlo 2 veces, extendió sus brazos y tomó al cachorro, acunándolo contra su pecho. «No te preocupes, amiguito», susurró. «Yo te cuidaré». A partir de ese día, la vida de Alejandro cambió por completo. Nombró al perrito Esperanza, porque eso era exactamente lo que le había devuelto. Juntos, formaron un equipo inseparable. Alejandro compartía con Esperanza cada bocado que conseguía, y el perrito le correspondía con un amor incondicional que el niño nunca antes había experimentado. La presencia de Esperanza dio a Alejandro un nuevo propósito. Se esforzó aún más en sus trabajos, determinado a ganar lo suficiente para alimentar a ambos. La gente del pueblo comenzó a notar un cambio en el niño que antes despreciaban. Su rostro, antes siempre sombrío, ahora se iluminaba con una sonrisa cuando jugaba con su peludo amigo. Poco a poco, la actitud de los habitantes del pueblo hacia Alejandro comenzó a cambiar. La señora Martínez, la panadera, empezó a guardarle un pan extra cada día. El señor Gómez, el jardinero, le ofreció un trabajo fijo cuidando de sus rosales. Incluso los niños que antes lo evitaban comenzaron a acercarse, curiosos por el alegre cachorro que siempre lo acompañaba. Un día, mientras Alejandro y Esperanza jugaban en el parque, se acercó Sofía, una niña de su edad que siempre lo había mirado con desprecio. Con timidez, le preguntó si podía acariciar a Esperanza. Alejandro, sorprendido pero feliz, asintió. Pronto, otros niños se unieron, y por primera vez en su vida, Alejandro se encontró rodeado de risas y conversaciones amistosas. La transformación de Alejandro no pasó desapercibida para don Fernando, el alcalde del pueblo. Un hombre mayor y respetado, siempre había observado al niño desde lejos, sintiendo una mezcla de lástima y preocupación. Una tarde, mientras Alejandro paseaba a Esperanza, don Fernando lo abordó. «Alejandro», dijo con voz grave pero amable, «he notado un gran cambio en ti desde que tienes a ese perrito. Me gustaría hablar contigo sobre algo importante». El niño, nervioso pero intrigado, siguió al alcalde hasta su oficina. Allí, don Fernando le reveló una verdad que cambiaría su vida para siempre. «Hace muchos años», comenzó el alcalde, «conocí a tus padres. Eran personas maravillosas que trabajaban como voluntarios en zonas de conflicto. Un día, mientras ayudaban a evacuar un pueblo en peligro, hubo un accidente. Ellos no sobrevivieron».
Alejandro sintió que el mundo se detenía. Siempre había creído que sus padres lo habían abandonado, que no lo querían. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras escuchaba la historia de don Fernando. Eras muy pequeño cuando sucedió, apenas un bebé. Te trajeron aquí, a nuestro pueblo, porque era el lugar de origen de tu madre. Pero nadie sabía cómo cuidar de ti, y por miedo y ignorancia, te dejaron solo. He cargado con la culpa de no haber intervenido antes, de no haberte dicho la verdad. El alcalde se levantó y de un cajón sacó un sobre amarillento. Esto es para ti. Son cartas, fotografías y documentos de tus padres. Eran héroes, Alejandro, y estarían muy orgullosos del joven en el que te estás convirtiendo. Con manos temblorosas, Alejandro tomó el sobre. Por primera vez en su vida, tenía una conexión tangible con su pasado, con sus raíces. Esperanza, sintiendo la conmoción de su amigo, se acercó y apoyó su cabeza en su regazo, ofreciendo consuelo silencioso. Don Fernando continuó: he estado observándote, Alejandro. La forma en que has cuidado de ese perrito, cómo has cambiado la percepción que el pueblo tenía de ti, me ha demostrado que tienes el mismo espíritu bondadoso y fuerte de tus padres. Quiero ofrecerte algo. El alcalde le explicó que había una casa, la antigua casa de sus padres que había estado cerrada todos estos años. Es tuya por derecho, Alejandro, y si me lo permites me gustaría ser tu tutor legal, ayudarte a reclamar lo que es tuyo y asegurarme de que tengas todas las oportunidades que mereces. Alejandro estaba abrumado. En cuestión de minutos, había pasado de ser un huérfano sin pasado a descubrir una historia de coraje y amor, y a tener un futuro lleno de posibilidades. Abrazó a Esperanza con fuerza, agradecido por el amigo que lo había llevado a este momento. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y cambios. El pueblo entero se movilizó para ayudar a Alejandro a instalarse en su nueva casa. La señora Martínez organizó una colecta para comprar muebles nuevos. El señor Gómez y otros hombres del pueblo se ofrecieron a reparar el techo y pintar las paredes. Los niños, liderados por Sofía, crearon un cartel de bienvenida que colgaron en la entrada. Alejandro estaba maravillado por el cambio en la actitud de la gente. Donde antes había desprecio, ahora había sonrisas y palabras amables. Muchos se acercaban a pedirle perdón por cómo lo habían tratado en el pasado, conmovidos por su historia y admirados por su fortaleza. La casa poco a poco se fue llenando de vida. Alejandro pasaba horas explorando cada rincón, descubriendo tesoros ocultos de sus padres, libros, fotografías, recuerdos de sus viajes y trabajo humanitario. Cada objeto le contaba una historia, le permitía conocer un poco más a las personas que le habían dado la vida. Don Fernando cumplió su promesa de ser un tutor dedicado. Se aseguró de que Alejandro se inscribiera en la escuela, lo ayudó a ponerse al día con sus estudios y le enseñó sobre administración y responsabilidad. El niño, sediento de conocimiento y ansioso por honrar la memoria de sus padres, se aplicaba con entusiasmo a cada nueva lección. Esperanza, por supuesto, seguía siendo una parte fundamental de su vida. El perrito creció fuerte y saludable, convirtiéndose en un compañero leal y juguetón. Juntos, exploraban los alrededores del pueblo, descubriendo nuevos lugares y haciendo amigos por el camino. La historia de Alejandro y Esperanza se extendió más allá de los límites del pueblo. Un día un periodista de la ciudad llegó, interesado en escribir sobre el niño que había cambiado el corazón de una comunidad entera. La entrevista fue publicada en el periódico regional y pronto la historia de Alejandro se volvió viral en las redes sociales. Personas de todo el país se conmovieron con su relato. Comenzaron a llegar cartas y paquetes de apoyo. Muchos compartían sus propias historias de superación, inspirados por la resiliencia de Alejandro. Otros ofrecían donaciones para ayudar a otros niños en situaciones similares. Alejandro, abrumado por la atención, decidió que quería usar esta plataforma para hacer algo bueno. Con la ayuda de don Fernando y el apoyo del pueblo, fundó una organización benéfica en honor a sus padres. Su misión era ayudar a niños huérfanos y animales abandonados, proporcionándoles hogar, educación y, sobre todo, amor.
El proyecto creció rápidamente. La antigua casa de Alejandro se convirtió en el centro de operaciones y pronto fue necesario expandirse. Se construyeron nuevas instalaciones en las afueras del pueblo, un refugio para animales, una escuela y hogares de acogida para niños sin familia. Alejandro, aunque todavía joven, se convirtió en el corazón y el alma del proyecto. Su empatía y comprensión únicas lo hacían especialmente capaz de conectar con los niños que llegaban, asustados y desconfiados, tal como él lo había estado una vez. Y siempre a su lado estaba Esperanza, el perrito que había sido el catalizador de todo este cambio, ofreciendo consuelo y alegría a todos los que lo necesitaban. El pueblo, una vez cerrado y desconfiado, se transformó en un modelo de comunidad compasiva. Los habitantes se involucraron activamente en el proyecto, ofreciendo sus habilidades y tiempo. La señora Martínez daba clases de cocina, el señor Gómez enseñaba jardinería y muchos otros encontraron formas de contribuir. A medida que Alejandro crecía, su determinación de hacer del mundo un lugar mejor solo se fortalecía. Estudiaba con ahínco, decidido a seguir los pasos de sus padres en el trabajo humanitario. Cada noche, antes de dormir, miraba las fotografías de sus padres y les prometía que continuaría su legado. Un día, mientras Alejandro caminaba por el pueblo con Esperanza, ya no un cachorro sino un perro adulto pero igual de leal, se detuvo frente a la casa donde una vez había vivido solo y abandonado. Recordó al niño asustado y hambriento que había sido, y cómo un simple acto de bondad hacia un animal indefenso había desencadenado una serie de eventos que cambiaron no solo su vida, sino las de muchos otros. Mientras reflexionaba sobre todo lo que había pasado, un grupo de niños del centro se acercó corriendo, riendo y llamándolo por su nombre. Detrás de ellos venía Sofía, ahora una joven voluntaria en el proyecto, con una sonrisa cálida en su rostro. Don Fernando, que pasaba por allí, lo saludó con un gesto de orgullo paternal. Alejandro miró a su alrededor, a las calles que una vez lo habían visto vagabundo y que ahora estaban llenas de vida y esperanza. Acarició a Esperanza, agradecido por el amigo que había sido el comienzo de todo. Con el corazón lleno de gratitud y determinación, supo que esto era solo el comienzo. El futuro estaba lleno de posibilidades, y él estaba listo para enfrentarlo, con Esperanza a su lado y el apoyo de toda una comunidad a sus espaldas. Pero el destino aún tenía sorpresas reservadas para Alejandro y Esperanza. Mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, una figura desconocida apareció en la entrada del pueblo. Era una mujer de mediana edad, con el cabello canoso y una mirada que reflejaba años de búsqueda y esperanza. En sus manos sostenía una fotografía vieja y arrugada. La mujer de cabello canoso se acercó lentamente, sus ojos escudriñando cada rostro que encontraba. Cuando su mirada se posó en Alejandro, se detuvo en seco. Sus manos temblaron y la fotografía que sostenía cayó al suelo. Alejandro, intrigado y un poco preocupado, se acercó para ayudarla. Al recoger la fotografía, su corazón dio un vuelco. En la imagen, desgastada por el tiempo, se veía a una pareja joven sosteniendo a un bebé. Reconoció inmediatamente a sus padres por las fotos que don Fernando le había dado. ¿Quién es usted? Component Placement, preguntó Alejandro con voz temblorosa. La mujer, con lágrimas en los ojos, respondió: Mi nombre es Elena. Era la mejor amiga de tu madre. He estado buscándote durante años. Don Fernando, que había observado la escena, se acercó rápidamente. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y preocupación. Elena, dijo reconociéndola, después de tanto tiempo. En los días siguientes, la historia completa salió a la luz. Elena había sido parte del mismo equipo de ayuda humanitaria que los padres de Alejandro. El día del accidente, ella había estado en otra misión. Cuando se enteró de lo sucedido, intentó encontrar a Alejandro, pero para entonces, el caos de la zona de conflicto había borrado todo rastro del bebé. Durante años, Elena había recorrido el país, siguiendo pistas y rumores, determinada a cumplir la promesa que le había hecho a su amiga de cuidar de su hijo si algo le pasaba.
Su búsqueda la había llevado finalmente a este pequeño pueblo. Para Alejandro, la aparición de Elena fue como encontrar una pieza faltante de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba incompleto. Elena traía consigo historias, anécdotas y recuerdos de sus padres que iban más allá de las frías fotografías y documentos. Le contaba sobre la risa contagiosa de su madre, la pasión de su padre por la fotografía, las bromas que compartían durante las largas noches en los campamentos de refugiados. Esperanza, siempre sensible al estado emocional de Alejandro, se mantenía cerca, ofreciendo su presencia reconfortante mientras el joven procesaba esta avalancha de nueva información sobre su pasado. La llegada de Elena también trajo consigo nuevos desafíos y oportunidades para el proyecto benéfico de Alejandro. Como ex trabajadora humanitaria, con años de experiencia, Elena tenía contactos y conocimientos que podrían llevar la iniciativa a un nivel internacional. Tu madre siempre soñó con crear un programa que no solo proporcionara ayuda inmediata, sino que también construyera comunidades autosuficientes, le contó Elena una tarde mientras paseaban por las instalaciones del centro. Lo que has construido aquí, Alejandro, es el comienzo de ese sueño. Con la orientación de Elena y el continuo apoyo de don Fernando y la comunidad, el proyecto comenzó a expandirse. Se establecieron conexiones con organizaciones internacionales y pronto, el modelo de Alejandro de combinar el cuidado de niños huérfanos con la protección animal comenzó a replicarse en otros lugares. Alejandro, ahora en la cúspide de la adultez, se encontró viajando por el mundo, compartiendo su historia y ayudando a establecer centros similares en otros países. Esperanza, ya un perro mayor pero aún lleno de energía, lo acompañaba en cada viaje, siendo un embajador peludo de su causa. Sin embargo, con el crecimiento llegaron nuevos desafíos. La fama de Alejandro atrajo la atención no solo de aquellos que querían ayudar, sino también de oportunistas y escépticos. Un día, un periodista de investigación llegó al pueblo, haciendo preguntas incisivas sobre el manejo de los fondos y la verdadera historia detrás del niño milagro, como algunos medios habían apodado a Alejandro. El escrutinio fue intenso. Cada aspecto de la vida de Alejandro y la historia del proyecto fue examinado. Hubo momentos en que la presión parecía insoportable. Alejandro se encontró cuestionando todo lo que había construido, temiendo que un solo error pudiera destruir todo por lo que había trabajado tan duro. Fue durante este periodo de duda cuando Esperanza demostró una vez más por qué había sido el catalizador de todo este cambio. Una noche, mientras Alejandro estaba sentado en el porche de su casa, abrumado por la preocupación, Esperanza se acercó cojeando ligeramente, los años empezando a pesar en sus huesos. El perro apoyó su cabeza en el regazo de Alejandro, mirándolo con esos mismos ojos llenos de amor incondicional que había mostrado aquel día en el callejón tantos años atrás. Ese simple gesto fue un recordatorio poderoso. Alejandro se dio cuenta de que, sin importar lo que dijeran los demás, el corazón de su misión seguía siendo puro. Había comenzado con un acto de bondad hacia un ser indefenso, y ese espíritu de compasión y cuidado seguía siendo el núcleo de todo lo que hacían. Con renovada determinación, Alejandro enfrentó las investigaciones con transparencia y honestidad. Trabajó incansablemente para mejorar los sistemas de rendición de cuentas del proyecto, invitando a auditores externos y estableciendo un consejo asesor compuesto por expertos en trabajo humanitario y protección animal. El escrutinio, aunque doloroso, resultó ser beneficioso a largo plazo. El proyecto emergió más fuerte, más transparente y más eficiente. La historia de cómo Alejandro manejó la crisis se convirtió en un caso de estudio en ética y liderazgo en el sector sin fines de lucro. A medida que pasaban los años, el pequeño pueblo que una vez había despreciado a un niño solitario se transformó en un faro de esperanza y compasión. El centro de Alejandro se convirtió en un modelo de innovación en cuidado integral, combinando la rehabilitación de niños traumatizados con la terapia asistida por animales. Elena, que había encontrado un nuevo propósito en la vida, ayudando a dirigir el aspecto internacional del proyecto, a menudo reflexionaba sobre los giros del destino.
Tus padres estarían tan orgullosos, le decía a Alejandro. No solo has honrado su memoria, has creado algo que va más allá de lo que ellos podrían haber imaginado. Pero el tiempo no se detiene para nadie, ni siquiera para los héroes. Cuando Esperanza cumplió 15 años, una edad avanzada para un perro, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Alejandro, que ahora dirigía una organización global, pero nunca había perdido su conexión con sus raíces, decidió tomarse un descanso de sus responsabilidades para estar con su fiel amigo. Durante semanas, Alejandro apenas dejó el lado de Esperanza. Le contaba historias de sus aventuras juntos, le agradecía por haber cambiado su vida y le prometía que su legado viviría para siempre. Los niños y los animales del centro se turnaban para visitar, trayendo regalos y caricias para el perro que había sido el corazón de todo el proyecto. Una tranquila mañana de primavera, con el sol filtrándose a través de las cortinas y el suave aroma de las flores flotando en el aire, Esperanza cerró sus ojos por última vez, rodeado por el amor de Alejandro y de todos aquellos cuyas vidas había tocado. El dolor de Alejandro fue profundo, pero también lo fue su gratitud. En honor a Esperanza, estableció un nuevo programa dentro de la organización, Esperanza Eterna, dedicado a emparejar animales mayores de refugios con niños que necesitaban un amigo especial. La historia de Alejandro y Esperanza se convirtió en una leyenda, no solo en el pueblo, sino en todo el mundo. Se escribieron libros, se hicieron documentales, y su ejemplo inspiró a innumerables personas a realizar actos de bondad, por pequeños que fueran. Años después, un Alejandro ya mayor caminaba por las calles del pueblo que una vez lo había rechazado y que ahora lo abrazaba como a un hijo pródigo. Se detuvo frente a una estatua en la plaza central, un niño pequeño abrazando a un cachorro. La placa rezaba: Esperanza. De un pequeño acto de bondad nace un mundo de cambio. Mientras Alejandro contemplaba la estatua, sintió un tirón en su pantalón. Al bajar la mirada, vio a una niña pequeña, con ojos grandes y curiosos, sosteniendo a un gatito rescatado. «Señor», dijo la niña, «¿me puede contar la historia de Esperanza?» Alejandro sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de alegría y nostalgia. Se sentó en un banco cercano y, mientras la niña se acomodaba a su lado, comenzó. Hace mucho tiempo, en este mismo pueblo, había un niño muy solo y un perrito muy asustado. Y así, la historia comenzó de nuevo, un recordatorio de que el amor, la compasión y la esperanza tienen el poder de cambiar vidas, comunidades y, con el tiempo, el mundo entero. Mientras Alejandro compartía la historia, notó que se había formado un pequeño grupo a su alrededor. Niños y adultos, residentes del pueblo y visitantes, todos escuchaban con atención. Entre la multitud, vio caras familiares. Don Fernando, ahora un anciano respetado. Sofía, convertida en la directora del centro local. E incluso algunos de los primeros niños que había ayudado, ahora adultos con sus propias familias. Al terminar su relato, Alejandro se dio cuenta de que, aunque Esperanza se había ido físicamente, su espíritu vivía en cada persona que había sido tocada por su historia, en cada vida que había sido cambiada por el proyecto que inspiró. La niña con el gatito, con los ojos brillantes de emoción, preguntó: «¿Y qué pasó después? ¿Qué hago si quiero ser como tú?» Alejandro sonrió suavemente. La historia no termina, pequeña. Continúa con cada uno de nosotros. Cada vez que ayudas a alguien, cada vez que muestras amabilidad a un ser vivo, estás escribiendo el siguiente capítulo. Tú, con ese gatito en tus brazos, ya has comenzado tu propia historia de esperanza. Esa noche, mientras Alejandro se preparaba para dormir, reflexionó sobre el increíble viaje que había sido su vida. Desde un niño despreciado y en todas las personas y animales que habían sido parte de su historia. Se dio cuenta de que su vida había sido una serie de círculos completos. El niño que una vez no tuvo nada, ahora tenía una familia global. El pueblo que lo había rechazado ahora era un modelo de inclusión y bondad. Y el pequeño acto de salvar a un perrito abandonado había desencadenado una ola de cambio que seguía extendiéndose.
Mientras cerraba los ojos, Alejandro sintió una paz profunda. Sabía que, pasara lo que pasara, la semilla de esperanza que él y su fiel amigo habían plantado seguiría creciendo, floreciendo en formas que ni siquiera podía imaginar. Y en sus sueños, vio a un niño y un perrito, caminando juntos hacia un futuro brillante y lleno de posibilidades, recordándole que cada final es solo el comienzo de una nueva historia de esperanza.